Bien, buenas tardes, amigas y amigos. Mi nombre es Gilmar Mesa, soy profesor y escritor de la ciudad de Medellín. Tengo 45 años y vengo a hablarles hoy de un tema que es la escritura. La charla que vamos a tener se llama Escribir se aprende escribiendo, que de hecho es una obviedad que espero durante estos 15 minutos intentar hacer un esbozo de por qué esa obviedad no es tan obvia en algunos casos. Y es que a veces creemos que se necesita tener como ciertas condiciones, sobre todo, tener algunas cualidades especiales y tener mucho tiempo y tal. Y no, realmente para escribir lo único que se necesita es escribir. Entonces por eso vamos a partir esta charla como a partir de algunas contemplaciones que he hecho a lo largo de la vida y también de algunas preguntas que me suscita el ejercicio de escribir. Entonces, para empezar, vámonos hasta el principio. ¿Qué se necesita para escribir? Se necesitan dos cosas: tener algo que decir y saber cómo hacerlo. En lo que es tener algo que decir, eso responde o se ocupa sobre todo de las preguntas que hemos tenido, que cada uno de nosotros tiene al interior, y ahí se van acumulando el caudal grande de historias que trata uno de responder a través de los textos. Entonces son preguntas sobre la condición humana y preguntas vitales sobre todo. ¿Por qué escribir sobre esas preguntas? Porque quizás es lo único que le queda a uno para hacer en la vida. El arte es una forma de tramitar un montón de cosas que tiene uno inconclusas. Y también yo nunca he creído y siempre he sostenido que el arte no da unas respuestas, pero ayuda a ampliar esas preguntas, a ponerlas con las demás personas, a conversar con el resto de la gente, y eso es lo que uno hace. En principio, cualquier ejercicio de escritura es un diálogo consigo mismo, al menos para los que consideramos escribir algo más que digamos, una forma sofisticada de entretenimiento y lo consideramos más una forma depurada de conocimiento. Uno de esos conocimientos tiene que ver con las cosas que no sabemos de nosotros mismos, que son esas preguntas que nosotros ampliamos. Y por lo otro, saber cómo hacerlo. Ahí sí vienen un montón de herramientas y de cosas que nosotros vamos adquiriendo a medida que vamos avanzando en el mundo de la escritura, que ya tiene que ver más con las decisiones que tomamos a la hora de poner nuestras ideas en un papel. Esas decisiones tienen que ver también con el qué poner, cómo ponerlo, cuándo terminar, cómo empezar, por qué lado hacerlo. Entonces tenemos dos cosas: por un lado las preguntas que queremos hacer y por otro las decisiones que tomamos a la hora de realizarlos. Bien, listo. Con respecto a esas decisiones, quisiera como empezar leyéndoles un fragmento de Cesare Pavese, que dice: cuando le preguntaron qué se necesitaba para escribir, Cesare Pavese contestó: haberse vaciado por dentro de vos mismo, porque no solo has descargado lo que sabes de vos, sino también lo que sospechas y supones, así como tus estremecimientos, tus fantasmas, tu vida inconsciente. Y haberlo hecho con sostenida fatiga y tensión, con cautela y temblor, con descubrimientos y fracasos. Haberlo hecho de modo que toda la vida se concentrara en ese punto y advertir que es como nada si no lo acoge y da calor un signo humano, una palabra, una presencia, y morir de frío, hablar en el desierto, estar solo día y noche como un muerto. Siguiendo a Pavese, creo que eso es tal vez lo más importante a la hora de escribir: ser capaz de vaciarse uno, ponerse en situaciones que nunca va a estar. De ahí una revisión importante desde la simpatía que tiene uno con el entorno y con todos los otros seres humanos que lo rodean. Y hablo de simpatía porque la simpatía tiene que ver justamente con eso, con ser capaz de pensar situaciones en las que uno nunca, por la forma de vida que ha tenido, se va a ver enfrentado, pero compadecerse, es decir, pasarse a ese papel e indagarlo a profundidad como si de verdad uno lo estuviera experimentando, desde una honestidad, que es otra de las claves de las que vamos a hablar más adelante. Otra de las preguntas que me ha suscitado siempre la escritura es: ¿a qué le tenemos miedo al escribir? Y siempre llego a la conclusión de que la hoja en blanco no es nada distinto a miedo al que dirán. ¿Al que dirá quién? A la gente que se lo muestre uno, a la familia, a la pareja, a la crítica, ya cuando se hace de una manera un poco más profesional. Y ahí quería ser claro en una cosa: todo el que escribe, escribe para que lo lean, obviamente,
pero eso vendrá después y a veces pasa y a veces no pasa. Yo escogí que iba a escribir como forma de estar en el mundo, sobre todo por una cosa: yo venía de una vida muy jodida en donde todo a lo que me dedicaba castigaban profundamente el error. Si yo me equivocaba, yo jugué básquetbol, por ejemplo, y si yo me equivocaba jugando básquetbol, pues te sentaban y nunca más te volvían a poner a jugar en el partido. Yo venía estudiando como todas las personas, y si me equivocaba, pues te salía mal la nota y tal. En todo, casi en todas las actividades que yo realizaba había un castigo, o traía consigo un castigo al error. Escribir justamente me brindó una posibilidad infinita, y era que no castigaban el error. Si yo escribía algo y me parecía a mí mismo como primer juez de lo que estaba haciendo, que no estaba bien hecho, pues bastaba con que arrugara la hoja y la tirara a la basura y empezara otra vez de nuevo. Entonces era un oficio que me parecía muy noble comparado con todos los otros, y sigo teniendo ese principio para mí. No importa si lo que estoy haciendo queda mal, lo que importa es hacerlo. Lo que importa es escribirlo. A veces es más importante equivocarse escribiendo, justamente por eso, porque puede que uno no tenga muy claro hacia dónde va con el trabajo que está haciendo, pero sí le queda claro qué cosas no quiere hacer, qué errores no quiere cometer, pero para poder saber que no los quiere volver a cometer hay que cometerlos una vez. Y eso me parece de una nobleza maravillosa en la escritura, y es que se le va dando a usted las herramientas para que descubra sus propios errores a medida que los comete, y basta con que los bote y vuelva a empezar. Y ese miedo, que es la otra parte de lo por qué escribo yo, se vence con libertad. Como no tiene uno que cumplirle a nadie, como nadie lo está obligando a que escriba una novela, a que escriba un cuento, a que haga un poema, pues tiene una libertad que casi ninguna otra profesión le permite a uno. Entonces no tiene uno tiempos fijos, no tiene uno metas claras. Lo que tiene que hacer es hacerlo constantemente, estar trabajando, trabajar como una hormiga siempre sobre lo que uno está escribiendo, y finalmente una vez se acabe el mes y con el día, y con ese día la semana, y con la semana el mes, tendrá algo de lo que ya puede partir, incluso a veces para botarlo también porque no le pareció lo suficientemente bueno, pero ya tiene algo sobre el que trabajar. Hay que tomar riesgos y siempre hay que hacerlos, pero hay que cuidarse mucho de creer que la irreverencia crea obras de arte, o que la locura, o que la tristeza, o que cualquier sentimiento o suposición de estos sentimientos crean arte por sí mismo. Hay un montón de borrachos, un montón de gente triste, un montón de gente que padece cosas que no por eso están escribiendo ni haciendo arte en ninguna de sus formas. Lo que hay que hacer es tomar esos sentimientos y transformarlos a través del arte, crear un piso sobre el cual desarrollar todos esos sentimientos para que eso tenga un producto finalmente. No es simplemente consentirse mal o con fingir que se siente mal porque cree que de ahí va a extraer alguna cosa. Esa irreverencia impostada se nota siempre. Lo que hay es que experimentar con los sentimientos que uno tiene, con los sentimientos propios, y crear a partir de eso es una obra de arte. La única historia importante es la propia, aunque no es la única. Vea, realmente yo creo que todas las historias tesas en la vida ya las contaron los griegos. Los griegos tienen todas las historias importantes de la épica, de los celos, de la envidia, del dolor, de la muerte. Pero pues, ¿qué queda entonces? Bueno, y lo que le faltaba contar a los griegos lo contó Shakespeare. Pero, ¿qué queda entonces? Dejar de pensar que hay que ser originales por coger un tema que no se haya explorado. Estamos tan avanzados en la historia de la civilización que ya es muy difícil que haya un tema inexplorado. Lo que usted puede aportar siempre es su enfoque personal. Piglia, Ricardo Piglia, en un ensayo que les recomiendo que todos vean y que lean, que se llama Tesis y nueva tesis sobre el cuento, nos habla justamente de eso, y tiene una cita que les voy a leer. Dice: todas las historias del mundo se tejen con la trama de nuestra propia vida, así sean lejanas, así sean oscuras, así sean sacadas de un contexto que nosotros manejemos. En el fondo, todo lo que nosotros escribamos está plagado en nuestra propia vida. Por eso hay que respetar los sentimientos que nosotros tenemos, los que conocemos, los que hemos experimentado, y ponérselos a algo.
El enfoque es lo que nos da una posibilidad de distinción, de distinguirnos del resto de la misma gente que puede estar hablando de lo mismo. Porque si bien la muerte puede ser, por poner un ejemplo, la muerte puede ser un tema que es universal, pues la manera en que todos nos acercamos a ella es distinta. Unos lo hacen con nobleza, otros lo hacen con rabia, otros lo hacen con impotencia y otros lo hacen con alegría. Es desde ahí, desde ese punto, que yo me puedo centrar para poder dar una visión mía. En ese mismo ensayo de Piglia que les dije, cuenta que en uno de los diarios Chekhov ponía una idea que era como una trama en la que él dice que se compila toda la historia del cuento moderno, y decía Chekhov que la trama era así: un hombre en Montecarlo va al casino, gana 1 millón, vuelve a su casa y se suicida. Esos 4 pasos que daba ahí está como toda la trama posible de cualquier cuento moderno, según Piglia. Y lo que es más interesante es que esa anécdota de Chekhov, él pensaba y decía cómo la escribirían 3 grandes genios de la literatura. Al primero que llama a pensar cómo la podría escribir es Hemingway, y dice que Hemingway desarrollaría un cuento en donde haría énfasis en el juego, en qué era lo que estaba jugando, en qué era lo que estaba tomando, y escribiría dándole una relevancia menor al hecho de que se suicida el personaje, pero escribiendo el cuento como si el lector ya supiera de antemano que se iba a suicidar. Entonces fíjense, era qué poderoso ese enfoque que tiene Hemingway. Para Hemingway, contrario a lo que es toda la tendencia de hacer un cuento redondo y cerrarlo con el punch al final, o como el knockout del que hablaba Cortázar, al final él ya da ese knockout desde antes de que empiece la pelea, porque da por sentado que el lector ya tiene conocimiento de que el hombre se suicida y hace unos énfasis en otras cosas. Según Piglia, Kafka, fundando lo kafkiano también, se haría que la historia del suicidio en la anécdota de Chekhov sería narrada por Kafka en primer plano y con toda naturalidad. Lo terrible estaría centrado en la partida, narrada de un modo elíptico y amenazador. Y después habla de Borges. Dice cómo Borges, parodiando alguno de los grandes géneros de la literatura, haría una descripción del hombre, parodiándolo como un campesino entrerriano, y pondría la partida en una de las pampas argentinas, para después hablar de la duplicidad que mantiene al hombre en vilo para poder suicidarse finalmente, como una explicación de esa misma duplicidad. Entonces ahí vemos cómo Piglia hace un trasunto de estilo del enfoque que 3 de estos grandes genios de la literatura harían de una anécdota tan simple. Bien, otra de las preguntas que siempre he querido contestar es ¿para quién escribió? Lo primero, uno escribe más que nada y principalmente para uno mismo. Cuando uno empieza a pensar que hay un posible lector y que hay alguna manera de agradar a ese lector, deja de hacer arte y empieza a hacer como una lista de mercado: qué le gusta a este, qué le gusta a aquel otro, qué está de moda. Entonces las preguntas fundamentales se centran en la que vamos a hacer al final, y es qué es lo que yo quiero, si escribir o llevar una vida de escritor, que es a donde vamos a llegar. Porque para la única persona que uno tiene que escribir es para uno mismo, para uno contarse unas historias, para uno indagar en cosas que tiene ahí en punta, para ampliar las preguntas de las que estábamos hablando. Nunca intenten convenir con la crítica. Piensen en una cosa muy tesa, que yo hoy esta charla deberíamos haberla llamado también la charla de las obviedades, pero a veces en esas obviedades hay verdades muy poderosas. Y la sola palabra ya nos define el quehacer. No hay que convenir en la crítica. Los críticos raras veces han hecho arte. Los críticos se dedican a criticar. Y en sí mismo está que tienen que partir de una primicia equivocada, y es que una cosa les tiene que gustar o no a ellos, no hay un punto medio. Entonces, si ellos tienen algo que decir sobre cualquier cosa, tienen como un compromiso en que tienen que simpatizar o ir en contravía de lo que está hecho ya. Entonces ellos no hacen arte, por eso no hay que creer que la crítica es importante. Olvidarse también de una cosa muy tesa, y es lo que se conoce como el éxito. El éxito es una cosa extraña.
Primero, estamos en una sociedad permeada por el capitalismo, por un capitalismo a ultranza que ya dejó de ser a ultranza y se volvió un capitalismo depredador, que es aquel que ya está arañando hasta los bienes públicos. Pero eso es tema para otra conversación. Pero dentro del discurso, de la narrativa que crea ese capitalismo, nos han hecho creer que el único éxito posible en la vida es el éxito económico. Y el éxito económico es esquivo, como cualquier otra forma de éxito, pero más que nada porque está tasado en unas cosas que no dependen de uno. Que usted escriba y se vuelva exitoso porque vende mucho, porque lo publican grandes editoriales, etcétera, eso es una cosa que usted no maneja. Es algo que a veces pasa y a veces no. Cualquier cantidad de personas puede ser muchísimo mejor que los escritores que venden y que publican las grandes editoriales y jamás les va a pasar eso. Entonces, como les digo, eso está por fuera del oficio. Si pasa, muy bueno y es chévere que a uno le pase. ¿Quién no quiere publicar con Penguin Random House? ¿Quién no quiere vender miles de copias? Pero en eso no está el quehacer del escritor. El quehacer del escritor está en levantarse todos los días con una idea en la cabeza para continuarla sobre un papel. El resto, como les digo, se sale de nosotros. Y Daniel Ferreira, el gran escritor colombiano que hizo la pentalogía de la infamia, tiene una frase que a mí me gusta mucho citar y es que escribir es sobre todo esperar. Y en serio hay que hacer todo un ejercicio de paciencia. Si no se tiene paciencia no se va a conseguir nada. Gambetta también tiene una frase maravillosa que dice todo lo bueno tarda, en una canción que es tremenda. Y es que en realidad para conseguir hacer algo, las cosas fáciles, que es otra de los desvíos que nos han enseñado aquí como posibilidad de tomar el atajo siempre, de crear el camino fácil, de meterse por donde no se debe, es equivocado y más que nada si usted lo que va a hacer arte, el gran arte, aunque sabemos algunas excepciones que Bukowski escribió Cartero en 21 días o que Kafka hizo la Metamorfosis en 24 horas, eso no es lo que suele ocurrir. Lo que suele ocurrir siempre es que hay que esperar mucho, hay que esperar que a uno se le ocurra una idea que tenga la fuerza y la potencia que lo motive a uno a escribirla. Después hay que esperar a terminar de escribirla. Después hay que esperar que quede buena, después hay que esperar que alguien se interese en publicarla y después esperar a que alguien la quiera leer. Pero al menos en la parte de todo este proceso que le toca a uno, que es escribir la historia, hay que tener paciencia, trabajarla, cuidarla, hacerla como si fuera una cosa que es importante para uno. A veces yo veo y lo siento con gente con la que hablo o en los talleres que he dado, en las clases con mis estudiantes, que la literatura suele plantearse en otros términos. No sé por qué la gente cree que uno necesariamente lo primero que escribe le tiene que quedar bueno, y eso es falso y además es imposible, y además eso no ocurre en casi ninguna de las actividades humanas. Yo siempre se los digo y lo comparo con ir al gimnasio. La gente cree que con inscribirse al gimnasio ya se van a volver cuajos, y no, eso hay que ir todos los días y aguantarse el dolor de los primeros días y después poco a poco es que el cuerpo se le va moldeando si usted replica mucho los ejercicios que le indican. La escritura es lo mismo, va creando callo, va creando cosas, usted tiene que hacerla todos los días y replicarla y ver dónde se está equivocando y seguirle camellando y seguirle haciendo y finalmente va a tener un producto. Pero si no, graves, entonces hay que tener esa paciencia. Cyril Connolly, el gran escritor, decía una cosa que es maravillosa con la que me gustaría cerrar esto de para quién escribir, y es que él dice: prefiero escribir para mí mismo y no tener público que escribir para un público y no tenerme a mí mismo. El escribir es un ejercicio solitario, y como es un ejercicio solitario hay que ejercerlo con vehemencia para que haya valido la pena todas esas horas que uno se pasa pensando en una misma historia. Y el respeto hacia ese ejercicio está en que uno mismo tiene que saber para quién está escribiendo. Y el primer objetivo de escribir tiene que ser usted mismo. Si usted se complace, ya es más fácil pensar que a los otros les pueda gustar. Y esto nos conduce a una pregunta, que es la que nos trae aquí. Antes de pensar en hacer este ejercicio, que es ponerse a escribir, debe pensar usted qué quiere, si escribir o llevar una vida de escritor, que además tampoco es tan glamurosa, ni tan buena, ni tan maravillosa como se piensa. Pero si lo que usted quiere es llevar una vida de escritor, eso a veces pasa y a veces no, como les digo.
A veces tiene suerte, a veces lo que usted escribe le gusta a la gente, otras veces no. Pero si lo que quiere es escribir, eso sí es una cosa que depende de usted, que usted lo puede hacer todos los días, constantemente, sin dejarse desviar, crear un hábito, hacerlo todos los días y hacerlo sobre todo y más que nada con honestidad. ¿En qué consiste la honestidad? En que no se puede hablar sino de lo que uno sabe, lo que uno tiene por dentro, de las historias propias, darle el propio enfoque a las mismas historias que ha tenido siempre. Eso es lo que muchos de los grandes artistas llaman tener un compromiso con el arte. Les cito algunos, ¿cierto? Brahms, cuando tocaba le tiraban basura al público y él esa basura pareciera que lo incentivara más porque compuso las piezas inmortales que hizo aún estando en desacuerdo con lo que estaba de moda y por eso le tiraban basura al público. Van Gogh, cuando pintó lo que pintó, nadie se interesó nunca en su pintura. Incluso lo que dicen es un poco tergiversado, ni siquiera su hermano se interesaba en él, porque lo quería, pero su pintura tampoco era que le fascinara. O el Tote King, el rapero español, que después de haber triunfado, haber tenido un inicio de carrera muy teso, hizo unos discos que estaban muy mal, que no le gustaron a la crítica ni al público, y aún así siguió componiendo y siguió rapeando y siguió cantando, y hoy en día ha sacado unos álbumes maravillosos. Es que en serio hay que escribir por encima de todo, hay que hacer arte por encima de todo. Quizás el consejo más grande que me dieron a mí para dedicarme a escribir me lo dio Ray Bradbury, no precisamente me lo dio a mí, lo dijo en una entrevista y yo lo tomé para mí, que esos son como los consejos más importantes, los que no van dirigidos directamente hacia uno. Ray Bradbury decía, si usted de verdad quiere escribir, lo invito a que escriba 52 cuentos malos. Yo le hice caso y escribí 100 y entendí que eso era una cosa muy importante, porque era muy difícil usted escribir 5 cuentos sabiendo que eran cuentos malos y animarse a escribir el sexto, pero era más difícil escribir 20 y animarse a escribir el 21, y era casi imposible animarse a escribir 51 y escribir el 52. Lo que entendí haciendo ese ejercicio es que no importaba lo que usted estaba escribiendo, importaba el recorrido. Importaba haber creado un hábito, porque eran 52 cuentos malos, uno cada semana durante un año que tiene 52 semanas. Y era, al menos en mí funcionó así, era ponerme todas las semanas una tarea de crear una historia de la nada. Yo después sabía que era una historia muy mala y estaba muy mal escrita, pero no había semana que yo no me dedicara varias horas del día a pensar cómo iba a seguir con esa historia. Entonces entendí que lo que él quería decir era eso, no era solo la tenacidad, sino que estaba creando un hábito, el hábito de escribir, que no se me quitó desde eso y que entendí que así era que se hacía y que de ninguno de esos 52 ni los otros 48 que escribí después sirvan para nada, no importa, sirvieron para que yo pudiera entender que me quería dedicar el resto de la vida a hacer esto como un oficio. Entonces, si a alguien le interesa escribir, se aprende escribiendo. No hay que escribir, no hay que ponerse condiciones. A veces lo que hacemos poniéndonos condiciones, condicionando nuestro sistema de escritura es únicamente buscar excusas para no escribir más. Hay algunos, Stephen King dicen que tiene que beberse todos los días un té o un café entre 8 y 8 y media de la mañana y pensar el resto de lo que va a escribir en esa mañana. También dicen que Murakami escribe y después se va a trotar 10 kilómetros o a nadar 2 horas. También decían de Henry Miller que tenía unos rituales tesísimos y tenía que escribir de cara al sol y demás, y así con cada uno. Mario Escobar Velázquez, el gran escritor antioqueño, decidió renunciar a todos sus trabajos e ir a encerrarse en una finca en Urabá. Por suerte, después con el tiempo se dio cuenta que tenía que aprender a escribir también en la ciudad y siguió escribiendo aquí. Y cada uno de ellos ha tenido rituales. Víctor Hugo decía que se empelotaba y salía y sacaba a todos sus sirvientes de la casa y tenía que escribir desnudo y en completa soledad. Son rituales que muchos tienen y que quizás puede que les sirvan. Si alguno de ustedes tiene uno particular y les sirve, bien. Yo al principio, como cualquier escritor que empezaba, creía o estaba muy influenciado por todos los poetas malditos y demás, y creía en cierto malditismo que uno tenía, y era que había que escribir de noche y fumando y tal. Y me di cuenta a la larga que todas las cosas que uno se proponía y todas las condiciones que uno se ponía no eran sino
excusas para nunca escribir. Entonces me deshice de todas ellas y me dediqué a escribir en cada vez que tuviera tiempo. Lo he hecho. Entonces, bien, por eso me gustaría cerrar con una frase de Fernando Pessoa, el gran poeta, que viene muy a tono con lo que es esta charla. Y él dice: navegantes antiguos tenían una frase gloriosa: navegar es preciso, vivir no es preciso. Quiero para mí el espíritu de esta frase, transformada la forma para casarla con lo que yo soy. Vivir no es necesario, lo que es necesario es crear. Si usted siente que no tiene otra forma de estar en el mundo, o que la mejor forma de estar en el mundo es creando, y dentro de esa creación es escribiendo, vaya ya mismo, suelte lo que esté haciendo y siéntese a escribir, porque para escribir se aprende escribiendo. Muchas gracias.